Muy bien, entonces, como les mencionaba, nosotros tenemos este archivo que es el máster, en donde están todos los planos, eh, digamos, divididos, y ellos van a tener, adicional a eso, van a estar jerarquizados por una composición, digamos, más general, en la que básicamente vemos el video mezclado, ¿cierto? Acá está pues partido, pero fue por una cuestión de decisión de tiempos, pues que se hizo un pequeño cambio. Sin embargo, la idea es que en este plan, en esta precomposición, donde adentro están todos esos montones de capas, aquí es donde hacemos como el color final, ¿cierto? Este proceso es el último que se hace. Entonces acá utilizamos diferentes herramientas de color que tiene el programa de edición, no tiene que ser After necesariamente, y sobre este es donde ya pues como decidimos la estética final del corto. Otro elemento que se decidió pues incluir acá era darle una visualización más cinematográfica, una apariencia mucho más alargada al formato de imagen, y por eso es que se agregaron las barras superior e inferior negras, ¿cierto? Aquí les hago una aclaración, pongan mucho cuidado si ustedes quieren hacer lo mismo, que esté pensado el corto desde el principio para ponerle esas barras, ¿sí? Porque si no está pensado van a botar un montón de información o se van a ver mal compuestas las imágenes. En este caso se pensó desde el principio y por eso se pusieron pues como algunas de esas barras, ¿cierto? Incluso aún pensándose esas composiciones, hay algunos errores en algunos planos. Por ejemplo, si este plano hubiera quedado así como lo están viendo en pantalla, el encuadre de la mano del niño estaría demasiado perdido. Esas barras afectarían muchísimo como la composición, a diferencia que si yo lo viese de una forma más abierta, ¿cierto? Bueno, entonces, digamos que con esto, en este punto, en donde ese es el color final, se tuvo que haber hecho una previa colorización adentro de cada uno de los planos, ¿cierto? Esa previa colorización de adentro, o sea, la de acá afuera, su intención es generar el look final, o sea, como yo quiero que ya se vea el corte. Y las coloraciones internas tienen la función de generar más una sensación o por lo menos una estabilización en los colores de todo el corto. Como este corto y como el de ustedes está hecho por diferentes manos, a veces puede cometerse el error de que unas imágenes queden más saturadas, queden más oscuras, otras queden eh, con un nivel de contraste mayor. Entonces, la colorización que se hace internamente a cada uno de los planos es intentar homogenizarlos o por lo menos que queden bajo la misma lógica estética de color, ¿cierto? Esos como son ajustes como menores que se les puede hacer. También acá adentro de cada uno de los archivos, de cada uno de los planos, lo que vamos a hacer son diferentes efectos, como las luces, las sombras y todas esas cosas que en algunos casos, o sea, no siempre, se hacen es en postproducción, ¿cierto? Hay animaciones que requieren que las sombras se hagan desde el principio y eso digamos, a depender un poco de las estéticas que se estén buscando, ¿cierto? El anime, por ejemplo, hace una mezcla de ambas técnicas. Hacen una técnica de colores desde el principio, de sombras puestas directamente en la animación, y también hacen un proceso de unas sombras, digamos, digitales que se hacen en postproducción. Muchachos, denme un segundo, yo cierro la ventana que ya está llegando el señor de los aguacates y no me está dejando escuchar. Muchachos, hasta ahí estamos claros de lo que hemos hablado, un poco de la forma en la que vamos a componer el archivo final. Profe, Sí. yo tengo una cosa de la sombra, entonces digamos a los fondos sí se le puede uno poner sombras y luz. Bueno, a ver, tú puedes hacer el proceso en ambas circunstancias. Tú puedes poner las luces y las sombras directamente desde la ilustración, ¿cierto? En el diseño del fondo como tal. Hay algunas luces y sombras que se pueden poner en postproducción, pero lo que tienes que tener claro es que son diferentes. O sea, obviamente como es un proceso digital, van a tener unas limitaciones técnicas mayores a que si nosotros las ilustramos directamente sobre el fondo, ¿cierto? Normalmente lo más recomendado es ponerlas de una vez. Cuando de pronto uno toma la decisión de que es mejor no ponerlas y de más bien ponerlas en postproducción, cuando esas sombras interactúan, ¿cierto? Es decir,
por ejemplo, un personaje corriendo y la sombra que está proyectando en el suelo es una sombra, la sombra también tiene que seguir ese movimiento mientras el personaje corre, pues no es conveniente dibujarla en el fondo porque pues obviamente va a quedar estática, ¿cierto? Entonces en ese caso lo más recomendable sí sería una proyección digital de la sombra. Pero van a haber otros casos en los que, sobre todo en cuestiones, por ejemplo, estás haciendo, en el fondo se ve un montón de casas, arquitecturas, y entonces unas sombras pegan contra unas casas como para dar toda esa sensación pues, de un realismo mayor. Definitivamente eso se tiene que dibujar. Y si entra por una ventana un rayo de luz, digamos, en un fondo nosotros tenemos que entrar la luz por una ventana, entonces yo hice la luz en una capa Proyectada. aparte. Sí. ¿Así Eso, funcionaría bien o...? sí, de hecho, pues el hecho de que lo hayas puesto en una capa aparte se va a prestar para algo que ya les voy a explicar aquí, como algunos de los recursos que pueden usar en After Effects que funcionan muy bien. Eso que hiciste está perfecto, ¿cierto? Porque, bueno, primero lo dibujaste ya directamente en el fondo, pero lo hiciste en una capa aparte, o sea que podríamos manipularle algunos elementos, pues algunos parámetros para que se vea mucho más genial, listo. Ah, Entonces ya les voy a empezar a explicar esos pequeños detalles. Bueno, entonces, una de las cosas que hacemos en cuestiones de color, ya dentro, o sea, no afuera, no en el general, la composición general, sino en esta que tiene todos los planos por separado, es coger los personajes y adecuarlos a su atmósfera. Aquí es donde yo suelo sentir que cuando alguien hace un cortometraje y de pronto no está teniendo muy en cuenta la fotografía, cuando hablamos de fotografía es la composición de luz y de color que vemos en la historia. Cuando no tenemos en cuenta esas cosas, solemos cometer el error de poner el personaje tal cual lo tenemos en la paleta básica. Es decir, nosotros definimos una paleta de color para nuestro personaje y eso lo mostramos en una carta de personaje, ¿cierto? Que fue lo que inicialmente ustedes me mostraron pues hace ya como unas varias semanas. Esas paletas de color del personaje funcionan solo cuando el entorno en el que él está es un entorno neutral y controlado, pero casi nunca en un cortometraje bien pensado desde la dirección de fotografía eso va a suceder. En otras palabras, la paleta de color que usted pone en su personaje como estándar casi nunca se va a ver en un cortometraje, o por lo menos en una historia bien pensada desde la iluminación. Les voy a mostrar el ejemplo aquí. Entonces, la historia de Dante comienza aquí arriba y luego miren que acá hay una paleta de colores mucho más encendidos, ¿cierto? Unos amarillos, se ven morados, algunos naranjas, etcétera. Y cuando bajamos, todo se convierte en un entorno mucho más tenue, ¿cierto? Psicológicamente aquí el color lo estuvimos pensando como de que, bueno, vemos un entorno, el cielo normalmente o la parte alta, hablándolo en cuestiones de jerarquía, económicas, políticas, sociales, lo que sea, la parte de arriba suele ser brillante, suele ser pues, vistosa, suele ser visible y la parte de abajo suele ser gris, suele ser escondida, suele ser oscura, ¿cierto? Entonces, miren que ahí ya empezamos a tener unas ideas de color mucho más pensadas. Cuando bajamos entonces a este underground, vemos que el personaje entra, ¿cierto? Acá lo tenemos ya adentro. Muy bien. Cuando tenemos el personaje aquí, yo le voy a quitar todos los efectos de luz y color que tiene para que se adecue a la escena. Entonces voy a empezar a apagar, listo. Este de aquí le quitamos el juego de saturación. Entonces miren que ese es el color de la paleta del personaje. Si yo dejo la historia con ese color, no está mal, o sea, no quiere decir que esto no sea una decisión válida, pero definitivamente en cuestiones de fotografía, a menos de que sea intencional, ese personaje está brincando encima del fondo. Ese personaje se ve superpuesto, ¿cierto? Puede que cuando yo colorice se siga viendo superpuesto, puede que sí, porque a lo mejor estéticamente hay unas grandes diferencias entre fondo e imagen, pero suponiendo que el fondo y la imagen tengan ciertas similitudes estéticas, pues el color me va a ayudar definitivamente a hacer una fusión entre ambos, ¿cierto? En cuestiones de pensar cómo está proyectándose la luz en el personaje, tanto a la cosa. Muy bien, entonces como el personaje está oscuro y él está escondido, perdón, el personaje está escondido y yo quiero que se vea escondido precisamente,
también en la imagen, o sea, que se sienta un poco que él está como en medio de la penumbra para que no lo vea ese personaje que está caminando en el fondo. Entonces yo voy a empezar a darle una colorización, ¿cierto? La colorización en este caso está compuesta por 3 capas. Esas 3 capas, denme un segundito aquí, yo miro algo. Vamos a hacerlo más despacio para que lo vayamos entendiendo. Aquí todavía no les voy a mostrar cómo agregar luz digital o sombra digital, pero lo que sí es mostrarles cómo se agregó el color, ¿cierto? Bueno, entonces lo que hay varios parámetros para aplicar color pues, en After y en Premiere. Eh, Ustedes pueden cacharrear y mirar cuál les gusta más, pero yo les voy a recomendar dos grandes plugins que vienen, pues no tienen que instalarlos, ellos vienen directamente en After, pero son los más importantes en cuestiones de colorización, por lo menos colorización básica, ¿cierto? Pues una colorización general, digámoslo así. Entonces tenemos el Hue Saturation, que es tono saturación, en el que vamos a manipular los 3 parámetros que hablamos ya de colores pues en otra clase, el tono, la saturación y la luminosidad. En este caso, si yo activo el efecto, entonces miren que el personaje, el color de la piel sobre todo es lo que más se le quiso hacer cambio, porque si nosotros vemos y nosotros pensamos en un color matriz o un color que domine dentro de la composición, definitivamente son los verdosos, ¿cierto? Unos verdosos muy desaturados. Entonces, como ese color de piel del personaje es tan encendido, como tan Profe, rosado, sí, disculpe, pero se está grabando la clase. sí, yo la estoy grabando. Ah, listo. Sí, para verla luego con más. Listo, de Como el una. de- Entonces, como yo tengo el personaje con el color de piel muy salido, de hecho es un color complementario al color que estamos viendo principal, lo que yo intenté fue empezar a modificar estos parámetros y ponerlo en este tono, ¿cierto? Los parámetros yo no les podría decir, no, le puse -22 y +31 porque eso va a ser demasiado determinante dentro de eso. O sea, va a determinarlo es la composición que usted tenga. Pero aquí lo que hice es palabras más, palabras menos, le bajé luminancia, o sea, que los colores queden más oscuros porque estamos en un lugar más oscuro. Le bajé saturación porque no quiero que los colores se vieran tan vivos. Y finalmente le modifiqué el tono de verse más rojizos, más rosados, a que se vean más verdosas las cosas, ¿cierto? Aquí también aclaro una cosa que tiene que ver con dibujo 3 y es que en este contexto, si yo miro esta composición, yo sigo asumiendo que mi personaje tiene la gorra roja, ¿cierto? Pero es un rojo relativo al verde en el que estamos metidos. Ahí es donde yo les digo que en cuestiones de colorización, cuando yo voy a pintar una manga verde, un árbol café, y así, lo que estoy haciendo es dejar de lado el entender toda la atmósfera en la que yo estoy. O sea, estoy pensando como cuando a mí me enseñaron de niño a pintar. Yo tengo que pensar un poco más allá. Entonces, si yo cojo una muestra de color de la gorra del personaje, probablemente me dé un ocre, ¿cierto? Acá lo tendemos a ver un poquito más naranjadoso, pero en realidad en el contexto yo creo que uno logra identificar que es un rojo. Y eso es un poco pues lo que estábamos hablando de las paletas de color en los paisajes, ¿cierto? Bueno, entonces teniendo claro esto, lo primero que ustedes van a hacer es eso. O sea, cada vez que ubiquen al personaje, van a usar cualquiera de los parámetros de color que usted quiera. Yo les recomiendo inicialmente el tono de saturación, para que haga esos pequeños ajustes en los 3 tipos de valores que nosotros modificamos en el color, tono, saturación y luminosidad. Y tendríamos pues este primer ajuste. Ya lo otro sería ponerle luces y sombras, que lo vamos a ver en breve, ¿listo? Muy bien. Ahora, yo tengo que pensar que el personaje tiene, sobre todo de forma muy importante, unos elementos que me deberían darle volumen, que serían la luz y la sombra, pero una cosa en cuestiones de sombra es la sombra del volumen del personaje y la sombra proyectada del personaje, ¿cierto? Para ver esto mejor me voy a adelantar a otro plano. Esperen que yo acá los tengo pues ya como separados. Es el plano del segundo 50, por aquí. Yo miro 50. Denme un segundo, por favor. 5009, este plano acá sí se ve muy bien.
Bueno, entonces tenemos este plano. Este plano tiene muchas cosas, muchísimas. Tiene incluso pues capas adicionales en las que empieza a salir una mano. No sé si logran apreciar, pero aquí al final se desenfoca el personaje y acá al principio el personaje está enfocado y la mano llega desenfocada. Acá se ve la mano desenfocada y el personaje se ve enfocado. Es un cambio pues de foco, ¿cierto? Esas cosas, por ejemplo, que ayudan a resaltar sensaciones dentro de la historia, se hacen más fácil en postproducción. Es más difícil que yo dibuje el personaje desenfocado y después lo vaya enfocando manualmente en Photoshop que hacerlo pues animado acá directamente, ¿cierto? Esas son cosas que se tienen como que pensar. Pero si ustedes ven, el personaje tiene aquí una luz y sombra de volumen, o sea, yo veo que, por ejemplo, en el lado derecho estamos identificando que la luz viene desde el lado derecho, la luz del sol, es una luz amarillosa, entonces probablemente en el guión se decía que era atardecer, es cierto, como que ya empezaba a caer el día, y vemos que el resto del personaje tiene un tono como más rojizo, más azuloso, que sería como la sombra de volumen, ¿cierto? Este tipo de luces y sombras que están viendo ahí, que todo el tiempo van a interactuar con la posición del personaje, miren que si él baja la mano, aquí, ya aquí no se ve la luz, sino que solamente se ve acá y se ve acá. Eso es más recomendable hacerlo digitalmente, porque si no me tocaría cuadro a cuadro empezar a poner una luz, una sombra, una luz, una sombra, ¿cierto? Eso no está mal, o incluso no es necesario que la sombra y la luz se muevan. Eso no es necesario, pero es una muy buena técnica para hacerlo, ¿cierto? Lo digo que no es necesario porque hay muchas animaciones que funcionan con la sombra pues normal, ¿cierto? Con una sombra dibujada directamente en la animación, en el personaje, y al yo moverlo, pues la sombra sigue el movimiento y eso no tiene nada de malo, que incluso es un poco la estética que está manejando Capitán Ketchup, ¿cierto? Muy bien, pero si quisiéramos hacer esto en algunas cosas que Capitán Ketchup, a pesar de que les puso ya sombras pegadas a los personajes, pueden hacer esto encima, o sea, les funciona perfectamente. Entonces la técnica es mediante 3 capas. Entonces les voy a mostrar cómo funciona. Igual recuerden que esto les queda grabado bueno, acá hay un color adicional que ya les explicaré en un momentico. Acá está la otra capa y aquí el personaje, bueno, el personaje está precompuesto, vamos a entrar en él. Acá pues lo vemos separado, entonces es mucho más cómodo. Voy a subirle la resolución para que lo veamos mejor. Bueno, entonces este personaje tiene luz, tiene sombra, ¿cierto? Eso es lo primero que vamos a ver. Si ustedes ven, él tiene 3 capas. Son 3 copias exactas del mismo archivo, ¿cierto? Entonces tenemos una capa inicial que es el personaje, le voy a quitar acá una cosa para que lo veamos mejor, una capa inicial que es el personaje en su volumen más oscuro, en su tono de color más oscuro, ¿cierto? Acá vuelvo y les muestro, ¿alguien iba a decir algo? No, bueno, aquí les vuelvo y les muestro que el personaje en su paleta original es así, y miren que lo que se hizo fue oscurecerse, ¿cierto? Miren que prácticamente nunca el personaje está con su tono de color original porque hay muchas variables dentro de la atmósfera del corto. Muy bien, entonces tenemos el personaje oscuro. Acá no se utilizó tono saturación, aunque se hubiera podido usar tranquilamente. Se usó el segundo parámetro que yo les recomiendo a ustedes, que se llama el Lumetri Color o color de Lumetri, pues, ¿cierto? Se encuentra así en español. Este es el parámetro de color más potente que tiene el After Effects pues por defecto. También lo tiene el Premiere y lo tienen tienen pues un montón de opciones que eso lo veremos si ustedes tienen clase conmigo más adelante en herramientas digitales, les explicaré un poco pues de eso. El tema es que Lumetri tiene una gran ventaja y es que como ustedes pueden ver, cuando yo meto el Lumetri Color, él tiene muchos parámetros. Tiene corrección básica, corrección creativa, curvas de color, ruedas de color, tiene tono, saturación y luminosidad secundaria y tiene viñeta, ¿cierto? Entonces yo puedo irle modificando. Es mejor dicho, es como si yo tuviera muchos parámetros de color para modificar en un solo plugin. Entonces por eso es que es tan funcional. En este caso entonces el color del personaje se modificó bajándole un poco de luminancia, un poco de saturación también
y se matizó hacia los azules. Yo les podría mostrar cómo manipular algunas cosas de color, pero siento que también se alargaría mucho, lo podríamos hacer en otro momento, pero sobre todo es que yo siento que entendiendo el tono, la saturación y la luminosidad, ya solamente es cuestión de que usted cacharree y vaya moviendo valores, pero intentando ser muy consciente del tono, la saturación y la luminosidad. Entonces esta primera capa, como les digo, la de más abajo, tiene esa configuración de color del área más oscura que va a tener el personaje en volumen. La segunda capa es lo contrario, ¿cierto? Es como qué tal si yo le pongo a ese personaje toda la luz directa del sol, como si se lo pusiera ahí de frente, cómo se vería la luz de mi personaje. Entonces, en este caso se vería así. Si nosotros vemos por separado ambas composiciones, definitivamente no funcionan, ¿cierto? Pues como que no se ve bien. Y la tercera capa es irrelevante en cuestiones de color, ¿cierto? De hecho, ya les muestro aquí, voy a apagar estos efectos, ella sí tiene el color por defecto, o sea, el color que trae el personaje por defecto. Porque a mí no me va a importar esa capa para que se vea. Esa capa lo que va a hacer es funcionar como una máscara que me va a tapar el área de la luz. Entonces, lo voy a hacer desde cero. El personaje por defecto se debería ver así. Es decir, tengo la capa de arriba que no tiene colores, la capa de la mitad que es la iluminada y la capa de abajo que es la oscura, ¿cierto? Entonces, teniendo las tres prendidas, ellas están súper montadas, obviamente, porque son exactamente iguales. Y lo que yo voy a hacer con la capa de arriba, que es la que no tiene ningún tipo de colorización, es desplazarla hacia el lado que yo considere que se debería ver la luz. O sea, al lado contrario, perdón. Entonces, si yo quiero que la luz se vea al lado derecho, yo voy a empezar a desplazar esta capa hacia el lado izquierdo. ¿Cierto? Miren que se alcanza a ver pues como una línea. Aquí ustedes la pueden ubicar de una manera inicial, ¿cierto? Y la pueden modificar después, o sea, eso no se les va a dañar ni nada. Entonces, digamos que yo la voy a poner así, la voy a desfasar mucho como para que miremos pues lo que podemos hacer. Yo la voy a desfasar así de bastante. Una vez tenga esto listo, yo le puedo poner a esa capa desenfoque con el fin de que se haga más blandita la luz o la sombra. Si usted quiere que sea muy dura la luz y la sombra, entonces no le ponga desenfoque. Si usted quiere que sea medianamente, que se logre ver pues una pequeña transición, entonces definitivamente ahí sí tendrías que poner un desenfoque, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí yo voy a poner, en mi caso, un desenfoque gaussiano. Aquí lo activo, entonces miren que el personaje se desenfoca un poquito más. Hasta ahí no estamos haciendo pues como nada raro, solamente estamos poniendo pues una variación pues de desenfoque, tres capas con tres colores distintos y la capa de arriba la vamos a desfasar. Denme un segundo aquí, yo busco una cosita, ya continúo. Entonces, ya teniendo estas tres capas así, en la posición, en el color que tenemos, lo que vamos a hacer es generar una máscara entre la capa de la mitad y la capa de arriba. O sea, entre la capa iluminada en este caso y la capa que desfasamos y que le pusimos desenfoque. Entonces, para ello, yo me voy a parar en la capa de la mitad, ¿cierto? Y voy a cerciorarme de que acá haya esta opción, ¿cierto? Que dice mate en, a ver cómo se diría, creo que se llama rastreo mate o mate seguimiento, algo así. Si alguien tiene de pronto el after ahí, lo tiene en español, bacano pues que me diga, que es que no recuerdo bien cómo, creo que es mate de seguimiento. Si usted esta opción no la tiene activada, entonces usted se va a ir a la parte inferior izquierda del after y va a empezar a apretar estos iconitos que están acá y seguro en alguno de ellos le va a salir pues, esta opción de seguimiento de rastreo pues de mate. Entonces recordemos que nos tenemos que parar en la capa de la mitad, ¿cierto? Y tener la máscara que desfasa, o sea, la capa que desfasa, la tenemos que tener justo arriba, no puede haber ningún otro tipo de capa encima. Pues justamente encima, pueden haber muchas más arriba de esas, pero el mate lo va a hacer directamente con la capa que está justo encima de la que estamos parados.
Entonces, parados en esta capa, le vamos a dar alfa mate, vamos a probar inicialmente con alfa mate, y miren que lo que pasó fue lo contrario, ¿cierto? Me puso la luz encima del personaje, pues del desfase que hice, y la sombra al otro lado. Entonces, vamos a probar la segunda, que sería alfa invertido, ¿cierto? Entonces, al darle alfa invertido, ahí sí el personaje tiene la posición que yo quiero. Ahora, como yo desfasé tanto el personaje, miren que la sombra y la luz como que no tienen demasiada lógica. Entonces, ya yo lo que puedo hacer es pararme en la capa de arriba, que miren que inmediatamente yo pongo el mate, pues, ese alfa que estamos poniendo, ella se apaga, se le apaga el ojito. Dejémosla así porque ella ya no se ve. Ella solo funciona como una guía. Y ya lo que yo voy a hacer es desfasarla, moverla al punto que yo necesito dentro de la composición, ¿cierto? Que en este caso sería más o menos así. Y ya con esto tendríamos pues la luz y la sombra del personaje. Miren que si yo acá manipulo sobre esa capa que le puse desenfoque, yo le bajo el desenfoque, miren que obviamente la sombra va a quedar marcada, ¿cierto? Si yo empiezo a subirle el desenfoque, obviamente vamos a tener un desenfoque, pues o por lo menos una transición de luz y sombra mucho más delicada. Ya eso son como decisiones estéticas que usted defina. ¿Queda claro este temita acá? Pues obviamente ustedes van a ver el video con más calma, pero básicamente así pueden hacer luces y sombras para sus personajes. Listo, ¿alguien tiene una duda de pronto particular que quiera que le explique nuevamente de aquí o qué piensa? Bueno, espero que sí me estén escuchando por lo menos, porque nadie me responde. Listo, entonces voy a seguir por acá con la sombra proyectada. A ver, yo me vuelvo a parar acá arriba en Hangouts. La sombra proyectada es la que, por ejemplo, cuando el personaje va caminando, lo que se ve en el piso o lo que se ve en las paredes, ¿cierto? Conforme más uno empiece a ser cuidadoso con eso, se va a dar cuenta de más cosas. Vamos a estar aquí entonces nuevamente en la capa ya por fuera, pues cuando ya lo vemos con fondo y toda la cosa, y vemos que el personaje no está pegado del todo a la pared. ¿Por qué sabemos eso? Porque hay una sombra que se ve reflejada en la pared mientras él trabaja, ¿cierto? Que es esta que ven acá. ¿Qué vaina es esa sombra? Básicamente es un duplicado de esta capa, o sea, se las voy a mostrar aquí, le voy a subir toda la opacidad. Es un duplicado de esta capa, de la misma con la que él está pintando, y solo lo que se hizo fue pues desplazarla hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? En este caso se ubicó más o menos acá, porque bueno, en la dirección de la luz más o menos funciona, porque se ve interesante ahí pues la silueta del personaje, en fin, también en cuestiones de composición uno va mirando eso. Y finalmente entonces se le baja la opacidad, que acá creo que era el 23%, para que se viera más leve, ¿cierto? También se le puede poner un desenfoque gaussiano, ¿cierto? Si yo le aumento el desenfoque aquí, por ejemplo, no sé, voy a hacerla un poco menos clarita. Miren que se ve pues más difuminada la sombra. Ya esas son decisiones de cada uno. Yo la quería aquí hacer un poco más fuerte. Bueno, y acá se le baja pues la opacidad. Y finalmente, pues lo que se hizo fue ponerla en silueta. ¿Cómo convierto yo una capa que tiene colores en una capa de silueta? Hay miles de formas. La que yo utilizo normalmente es con tono de saturación, con el primer parámetro de color que les mencioné, que está aquí. La voy a poner por defecto como viene. Miren que en realidad es la misma capa, tiene todos los detalles, pero si yo le bajo a la master luminancia, a la luz principal, la bajo del todo, ella me va a quedar en una silueta. Eso no tiene ningún otro tipo de ciencia. Ahora, aquí acabo de aclarar una cosa, y es que recordemos que si yo me quiero apegar al tema de la colorización con más cuidado, las sombras no son negras, las sombras normalmente son complementarias a la luz principal que hay. Si yo quiero hacerle un cambio de color a esta sombra, yo puedo agregar un nuevo tono saturación encima de ese, lo voy a agregar, clic derecho, corrección de color, tono saturación, y lo que voy a hacer es decirle que me colorice ese negro. Entonces miren que acá hay como una opción que dice colorizar,
Y aparentemente no pasó nada, porque para que se pueda dar una colorización, el negro no puede ser negro 100%. Entonces le voy a empezar a subir un poco la luminancia y miren que ya la sombra empieza a verse de un tono, en este caso, lo voy a saturar para que lo vean mejor, se ve rojizo, ¿cierto? Entonces yo ya empiezo a manipular el jue, que es el tono, yo no quiero que sea rojo, sino que sea moradoso, entonces lo busco más o menos por acá, la saturación obviamente no la quiero tan llevada, más o menos por acá, me atrevería a poner un poquito más rojizo el tono aquí, y así sería la sombra más pensada en cuestiones de color, ¿cierto? Entonces miren que ahí ya tenemos luz proyectada y luz de volumen, luz y sombra de volumen, sombra proyectada y luz y sombra de volumen. Ahora, aquí también hay otro ejemplo de sombra proyectada y es básicamente un duplicado del personaje, pero invertido hacia abajo con el fin de que cuando él salga a correr, pues la sombra básicamente va a seguir pues como la acción, ¿cierto? Eso no tiene pues como mayor ciencia, básicamente es un duplicado invertido con la misma lógica de bajarle, de ponerlo en silueta, desenfocar y bajarle opacidad. Listo. Muy bien. A ver, yo miro por aquí algo más muy importante. A ver, brillo y sombra del personaje. Bueno, también vamos a ver una cosa que se llama la capa de color degradado, ¿cierto? Que eso es un tema que va a funcionar mucho y que se aplicó para darle sensación de atardecer a este cortometraje. Me voy a parar, denme un segundo, yo busco exactamente dónde es. 57, es este plano de acá. Muy bien, voy a entrar en él. Sí, muy bien. Listo, este plano básicamente tiene la misma lógica que ya estábamos viendo. El personaje está compuesto por 3 capas. Si entramos acá, vemos que el personaje tiene pues su sombra y tiene su máscara, igual pues a lo que acabamos de ver. Pero adicional, la composición de esta imagen tiene un modo de fusión muy parecido a lo que hacemos en Photoshop, pero de un degradado de tonos que lo que hacen es reforzar la sensación, en este caso del atardecer, ¿cierto? Normalmente una forma de resaltar tonos es mediante colores complementarios. En este caso se utilizó, como el amarillo es un color principal, el complementario o sus sombras deberían ser una especie de morado rojizo, ¿cierto? Por ahí más o menos, puede variar un poco. Entonces voy a mostrarles aquí, lo voy a poner normal, sin modo de fusión, y le voy a subir toda la opacidad hasta el 39, es esto que ven ahí. Básicamente es un degradado cualquiera. Ese está un poco más elaborado, pero se puede hacer más sencillo, un degradado normal. Y está pasando de amarillos a azules, ¿cierto? Ustedes lo que pueden hacer es probar. Bueno, primero la idea es bajarle un poco la opacidad porque pues ya se va a hacer demasiado fuerte. Y lo que van a hacer es probar modos de fusión como lo haríamos en Photoshop. Ellos aparecen los modos de fusión en el mismo parámetro del mate de seguimiento, que fue lo que acabamos de hacer ahorita, que es aquí en la parte de abajo, en el segundo icono. Y acá donde dice modo, simplemente yo sobre la capa voy a empezar a probar, ¿cierto? Por ejemplo, el multiply, puedo probar el screen, ¿cierto? Y cada uno me va a empezar a dar diferentes sensaciones. Ya ni siquiera me acuerdo cuál fue el que pusimos. Color Dodge, no. Bueno, eso ya después yo lo probaré aquí. El caso es que miren que a medida que yo utilizo ese modo de fusión, lo que va a pasar es que en el sector donde está el amarillo se va a ver de una forma y se va a ver en el sector azul de otra. Eso me va a ayudar a darle profundidad de color, una sensación de luz y sombra mucho más marcada, ¿cierto? Y bien o mal me va a permitir pues como darle más vida a ese corto. Si yo saturo más esa variación de colores, miren por ejemplo ahí hasta se ve interesante. Si le bajo luminosidad también me va a generar otras sensaciones. Ya ustedes pueden ir modificando esa capa a su gusto y ahí tendrían otra forma muy valiosa pues de darle color. Si volvemos al plano anterior al que estábamos aquí utilizando, este plano tiene
exactamente una zona de color y miren la diferencia como se ve sin el uno y sin el otro, ¿cierto? Le damos más vida al lado derecho porque de ahí parte la luz del sol. Otro elemento importante dentro de estos planos es el destello, que como pueden apreciar, vamos a ver aquí, acá es donde lo tiene, sí. Si yo le apago el destello se ve así, como se ve de forma original, y ya al final yo le puedo poner unos destellos. Los destellos hay que usarlos con cuidado porque es un plugin como muy genérico que trae pues el After, pero a mí me parece que pensado o por lo menos direccionando bien las cosas nos ayuda a dar un efecto muy interesante. Les voy a mostrar, voy a ponerlo como a mucha potencia y yo puedo desplazar ese flare, ese destello, y a medida que yo lo muevo, miren que hay como eso se llaman fantasmas o ruidos de luz, y estos fantasmas o ruidos de luz se van a mover también a medida que yo desplazo el destello. Esto, por ejemplo, para hacer un mini paneo, para que la cámara tenga un pequeño movimiento de cámara y como generar la sensación de que el sol se está viendo afectado por el movimiento de cámara, eso le da demasiada riqueza a los planos. Entonces, este plano, por ejemplo, tiene ese efecto. ¿Dónde encontramos el lens flare? Bueno, les voy a decir una cosa pues para que ustedes no se enreden buscándolo aquí manualmente. El After Effects tiene una cosa que se llama efectos y ajustes preestablecidos, una ventanita que la sacan, aquí se meten a Window, pues a ventana, y buscan, en español sería efectos y ajustes preestablecidos, en inglés sería effects and presets, y la activan y sobre esta usted busca el efecto, ¿cierto? Aquí ya el tema es que en español obviamente los nombres van a tener un efecto, pues el efecto va a tener un nombre distinto, ahí ya tocas casi que recordar cómo se llaman. En inglés pones aquí lens flare y de una miren que la aparece. Creo que destello de lente se llama en español. Y ya lo escriben ahí y ya simplemente lo arrastran a la capa que le quieran agregar el efecto. Listo. Otro elemento importante es la vinculación o anidación, que es lo que solemos hacer cuando armamos un rig de un personaje. O sea, que el antebrazo esté pegado al brazo, que el brazo esté pegado al hombro y así, ¿cierto? La anidación funciona muy bien en ese caso, pero también tenemos que ser conscientes que nos puede servir para hacer montajes de escenas. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, aquí en el 37, este plano de acá. Este plano básicamente tiene una vinculación de todas las capas del personaje. Esperen, yo la ubico aquí. Tiene una vinculación, yo miro aquí un momentico, del fondo con el personaje, pero aquí no veo en dónde es que la vinculamos. A ver, yo miro acá adentro. Ok, bueno, acá como tal no hay una vinculación, pero bueno, aquí lo podemos hacer vinculado sin ningún problema. Y es, bueno, la capa del fondo, que es esta que ven aquí, voy a apagar estas dos. Esta capa es la que tiene el movimiento de cámara, ¿cierto? Para yo poder hacer este movimiento de cámara, si ustedes aprecian, miren que el fondo debía ser un fondo largo. Ahí es donde es muy importante saber cómo ilustrar los fondos. Entonces, como es un paneo hacia arriba, un tilt up, entonces, bueno, el fondo hace todo ese desplazamiento y para yo no tener que desplazar el personaje, yo lo puedo anidar, ¿cierto? O sea, puedo poner el lazo, ponerlo en la capa y finalmente se mueve. Acá no está así, pero funcionaría perfectamente para que tengan en cuenta pues que eso puede funcionar muy bien. Acá simplemente los dos tienen como la animación por separado, pero está muy bien sincronizada. Probablemente se copió y se pegó en uno y en el otro. Habría que revisar, pues que no lo recuerdo pues ya en este momento, cuál fue la intención de que se hiciera así. Bueno, entonces acá tenemos pues como ese tilt, ¿cierto? Otro elemento importante son los wiggle, que es un comando de aleatoriedad. Les pregunto, ¿han trabajado alguna vez el wiggle en algo? ¿Han usado wiggle en alguna animación? ¿O no tienen ni idea qué es el wiggle? Chicos, les estoy haciendo una pregunta.
Yo no sé. Listo. Muy bien. Listo, súper. Bueno, entonces el wiggle es un código que les va a servir muchísimo a la hora de animar aleatoriedades, ¿cierto? Vamos a ver aquí un ejemplo. Voy a volver aquí. En esta escena que les hablaba ahorita, pues que fue un inserto adicional. Si ustedes ven, ella tiene un movimiento como de vibración, no sé si lo aprecian. De pronto se ve muy lento pues en pantalla, pero es un movimiento muy rápido, como si estuviera temblando. Ese efecto de aleatoriedad sirve, por ejemplo, si uno quisiera generar la sensación de una cámara en mano. Recuerden que cuando una persona graba con un celular o con una cámara a mano, la cámara vibra mucho, se mueve bastante. Eso se puede hacer con el wiggle, que es una aleatoriedad. Y el wiggle tiene una particularidad, y es que se le puede aplicar a cualquier efecto de After Effects. Entonces, el wiggle aquí en el caso de este plano está aplicado directamente a la posición, por eso se mueve para todos los lados en X y Y. ¿Cómo se aplica el wiggle? Vamos a mirarlo aquí. Bueno, para aplicar el wiggle y en general códigos de After Effects, no nos vamos a centrar en eso. Yo simplemente selecciono el parámetro al que yo quiera aplicarle el código. En este caso es posición, porque quiero que la posición empiece a moverse aleatoriamente. Una vez tenga seleccionada la posición, miren que ahí está ya seleccionada, lo que voy a hacer es dar clic sobre el relojito, como cuando yo animo, pero no le voy a dar clic normal, sino clic con el Alt hundido. Al yo dar clic con el Alt hundido, él me despliega. Ahí yo creo que se lo desactivé. Si ya no está vibrando, lo vamos a hacer desde cero. Voy a dar clic más relojito. Y cuando yo hago eso, miren que los números de parámetros de posición se ponen rojos. Eso quiere decir que ellos van a depender de un código para funcionar. Y adicional a eso se despliega como un área en el que yo puedo escribir normalmente. Y ahí es donde voy a redactar mi código, ¿cierto? El código que vamos a escribir es wiggle, W-I-G-G-L-E, espacio, y abrimos un paréntesis, y ahí van a escribir dos números. Esto es un asunto de prueba y error, entonces lo voy a poner muy exagerado para que vean. Entonces, el primer número va a corresponder a la velocidad y el segundo número a la intensidad, ¿cierto? Estos números se pueden poner de 1 a 100 o de 1 a 99, no estoy seguro. O tal vez más, no, nunca lo he probado tan exagerado. Eso ya lo podrían probar ustedes. Entonces, la velocidad que yo le quiero poner inicialmente al mío va a ser 20, ¿cierto? Y voy a poner una coma y luego de la coma voy a poner el valor de intensidad. El valor de intensidad que le quiero poner va a ser 30. En cuestiones de números de wiggle, pues por experiencia estos números ya son un poco altos, entonces eso se va a mover horrible, pero esa es un poco la idea, ¿cierto? Miren cómo tiembla, no sé si ustedes lo ven en tiempo real, pero tiembla brutal. Parece que se fuera a caer el mundo ahí dentro del corto. Si yo empiezo a bajarle la intensidad, la velocidad y se la pongo digamos en 5, voy a ver que va a seguir igual de intenso, o sea, se va a mover mucho, pero a una velocidad menor, ¿cierto? Si yo le bajo el 30 y le pongo en vez de 30, 10, obviamente ya se va a mover lento y se va a mover también un poco menos exagerado, ¿cierto? Y así ustedes van a empezar a mirar y pueden modificar el wiggle, por lo menos en posición, funcionaría así. Ahora, como yo les decía, yo puedo modificar un valor de wiggle en cualquier cosa que yo quiera, ¿cierto? Entonces voy a entrar en este plano de la viejita. ¿Alguien iba a decir algo? No, bueno. Voy a entrar acá. Esta composición tiene dos luces. La luz de la viejita, pues como de la casa, y tenemos como la luz que proyecta el televisor. Para que se viera un poco más verosímil o que no se viera como tan estático, decidimos ponerle wiggle en opacidad a la luz del televisor y a la luz pues ¿cómo se llama? De la lámpara, ¿cierto?
Entonces voy a hacer aquí algo, voy a apagar el televisor para que veamos la luz sola. Es básicamente un sólido ahí puesto encima. Y vamos a ver si de pronto quitando los fondos, es que tiene muchas capas. Bueno, creo que se alcanza a apreciar ahí. Si yo veo, a medida que yo reproduzco, voy a ponerlo a reproducir, miren que la pantalla del televisor y la luz de la lámpara tienen un titileito ahí como aleatorio. Eso se puede animar manualmente, pero la cantidad de keyframes que hay que agregar para eso es brutal. Con solamente agregar el código, yo tengo la capacidad pues, de hacerlo. Entonces, básicamente funciona de la misma forma. ¿Cómo se hizo? Bueno, entonces en la luz del televisor, si yo despliego sus parámetros y me voy a opacidad, vemos que opacidad tiene el número rojo, o sea que hay un código que es wiggle 4,50, ¿cierto? Entonces al ponerlo en 4,50, en opacidad, no en posición, va a generar esa sensación, ¿cierto? Lo mismo pasa con la lámpara. Si yo me voy a la lamparita y miro las expresiones que tiene un wiggle 20-30, es mucho más exagerado pues en velocidad y en intensidad, por eso como que se ve que titila más fuerte. Bueno, yo puedo hacer varios wiggle al tiempo, o sea, yo puedo, digamos, aquí ponerle wiggle a la lámpara pues de opacidad, pero bueno, no, yo quiero que rote también en wiggle. Entonces activo rotación, hago clic en el relojito con alt más clic y finalmente pongo el código wiggle espacio, voy a hacerlo muy exagerado, 10, 10. En rotación los valores son mucho más exagerados, entonces van a ver que empieza a rotar para todos lados. Lo voy a hacer más lento y más exagerado para que lo vean mejor. 5 y 40. Eso va a volar para todos lados. Ahí sí lo aprecian más, ¿cierto? Entonces miren que adicional a que titila, porque le puse wiggle en opacidades, también rota para todos lados, ¿cierto?